El estrecho de Hormuz está en el centro de una confrontación marítima que ya está generando consecuencias directas para el comercio global, los mercados energéticos y la estabilidad de toda una región. Lo que comenzó como un bloqueo anunciado se ha convertido en una serie de operaciones militares activas contra embarcaciones comerciales en aguas internacionales. Y cada nuevo incidente eleva el nivel de riesgo de una manera que los mercados, los gobiernos y los operadores logísticos de todo el mundo están siguiendo con atención creciente. Si quieres entender los principales acontecimientos del mundo sin filtros ni alarmismo, ya suscríbete para no perderte nada. Los hechos más recientes son concretos y verificables. Una embarcación de carga con bandera de Gambia, llamada Leon Star, se aproximó a un puerto iraní en el Golfo de Omán, ignorando repetidas advertencias emitidas por unidades militares estadounidenses. Como respuesta, aeronaves de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dispararon un misil Hellfire contra el cuarto de máquinas de la embarcación, dejándola sin propulsión y a la deriva. El incidente fue confirmado oficialmente por el Comando Central de Estados Unidos, conocido como CENTCOM, que lo describió como la sexta embarcación detenida desde que comenzó el bloqueo. Las fuerzas estadounidenses no abordaron el buque, simplemente lo inutilizaron y lo dejaron en esa condición. Días antes había ocurrido otro episodio igualmente significativo. Fuerzas de la Marina de Estados Unidos abordaron un petrolero de bandera iraní llamado MT Celestial Sea en el Golfo de Omán, después de sospechar que intentaba violar el bloqueo marítimo. CENTCOM publicó imágenes de la operación que muestran un helicóptero militar descendiendo sobre cubierta mientras marines estadounidenses acceden al buque. Según las autoridades estadounidenses, la embarcación fue inspeccionada, sus tripulantes fueron interrogados y el buque fue redirigido antes de que se le permitiera continuar su trayecto bajo nuevas instrucciones de ruta. Ese episodio fue descrito como el quinto abordaje comercial desde que la administración Trump impuso restricciones amplias sobre el transporte marítimo iraní a mediados de abril. Desde el lado iraní, la respuesta no tardó en llegar. La Guardia Revolucionaria Islámica, conocida por sus siglas en persa como CGRI, difundió imágenes que, según las autoridades iraníes, muestran uno de sus drones impactando contra un petrolero que intentaba transitar el estrecho de Hormuz sin la autorización previa que Teherán exige para circular por esa vía. Según la agencia de noticias iraní Tasnim, el buque estaba transportando petróleo y productos petroquímicos vinculados a los Emiratos Árabes Unidos y habría intentado pasar sin cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades iraníes. Las imágenes difundidas muestran lo que parece ser un drone impactando en la chimenea de un gran petrolero en movimiento. No ha sido posible verificar de manera independiente las circunstancias exactas del incidente ni la identidad del buque afectado. A todo esto se suma otro dato que amplía la dimensión del problema. Según las fuerzas militares estadounidenses, la crisis ya tiene más de 1.550 buques de 87 países diferentes varados en la región del Golfo Pérsico. No son cifras abstractas. Representan cargamentos de petróleo, gas, granos, productos manufacturados y materias primas que no están llegando a sus destinos, con consecuencias que se extienden a cadenas de suministro globales que ya venían bajo presión por otras razones. Ese es el cuadro actual. Ahora viene el análisis de lo que está pasando realmente y por qué importa más allá de los titulares. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo en el Golfo de Omán y en el Estrecho de Hormuz, hay que empezar por la geografía. El Estrecho de Hormuz es un canal de navegación de apenas 40 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, ubicado entre la costa iraní al norte y la costa de Omán y los Emiratos Árabes Unidos al sur. Por esa franja de agua transita aproximadamente un quinto del petróleo que se consume en el mundo, además de volúmenes enormes de gas natural licuado procedentes de Qatar, que es uno de los mayores exportadores de ese recurso a nivel global. No existe una ruta alternativa equivalente para la mayor parte de ese tráfico energético. Los buques que no pueden pasar por Hormuz tienen que rodear la península arábiga por el sur, lo que añade días de navegación y costos significativos a cada viaje. Este dato geográfico explica por qué el estrecho tiene una importancia estratégica que va muy por encima de su tamaño físico. No es solo una ruta comercial, es un cuello de botella global, cuyo funcionamiento normal o anormal tiene consecuencias directas e inmediatas para economías de todos los tamaños en todos los continentes.
Cuando algo ocurre en esa franja de agua, los efectos se sienten en los precios del combustible en Europa, en los costos de manufactura en Asia, en las tarifas de transporte en América Latina y en la rentabilidad de sectores que dependen del acceso fluido a energía y materias primas. Irán lo sabe perfectamente. Y esa conciencia es la que da forma a la estrategia que Teherán ha venido aplicando en los últimos meses. No es necesario cerrar el estrecho completamente para ejercer una presión muy significativa sobre los actores internacionales. Basta con crear suficiente incertidumbre sobre las condiciones de tránsito para que los operadores de buques ajusten sus decisiones, que las compañías de seguros eleven sus tarifas para embarcaciones que operan en esa zona y que los compradores de energía busquen fuentes alternativas aunque sean más costosas. Todo eso ocurre sin un cierre formal, simplemente como consecuencia de la percepción de riesgo elevado. La creación de la llamada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, un organismo anunciado por Teherán que, según las autoridades iraníes, supervisará en tiempo real las actividades de navegación vinculadas al Estrecho de Hormuz, debe entenderse en ese contexto. No es simplemente una medida administrativa, es una señal política de que Irán considera que tiene autoridad soberana sobre quién puede transitar por esa vía y bajo qué condiciones, una posición que choca directamente con el principio internacional de libertad de navegación en aguas internacionales y que países como Estados Unidos, el Reino Unido y sus aliados consideran inaceptable. La respuesta estadounidense a esta situación ha sido el bloqueo marítimo que la administración Trump impuso a mediados de abril. Un bloqueo es, en términos legales y estratégicos, una medida de enorme gravedad. Implica que un Estado declara su intención de impedir que determinados buques accedan a los puertos de otro Estado y que está dispuesto a usar la fuerza para hacer cumplir esa restricción. En el derecho internacional, los bloqueos son medidas que históricamente se han asociado con situaciones de conflicto armado y su legalidad en contextos distintos a una guerra formalmente declarada es un tema de debate jurídico considerable. Irán ha calificado el bloqueo como ilegal y ha advertido que representa una amenaza para la estabilidad de las rutas comerciales regionales. Varios expertos en derecho marítimo internacional han señalado que la legalidad del bloqueo es cuando menos cuestionable, particularmente en lo que respecta a su aplicación a buques de terceros países que no están directamente involucrados en ningún conflicto con Estados Unidos. La embarcación Leon Star, por ejemplo, tenía bandera de Gambia, un país del África Occidental que no tiene ninguna relación directa con la disputa entre Washington y Teherán. El hecho de que un buque con esa bandera haya sido inutilizado por fuerzas militares estadounidenses en aguas internacionales plantea preguntas serias sobre los límites de lo que Estados Unidos considera legítimo en el marco de esta operación. Estas preguntas no son puramente académicas. Tienen implicaciones prácticas muy concretas para los operadores de la industria marítima global. Los armadores, las compañías de gestión de flotas, los operadores de seguros y los compradores de cargamentos están tomando decisiones todos los días sobre si sus buques deben o no transitar por esa zona y bajo qué condiciones. Cada nuevo incidente como el de Leon Star añade información sobre cuál es el nivel real de riesgo y esa información se traduce casi inmediatamente en ajustes de tarifas, cambios de rutas y decisiones de no renovar contratos de transporte que impliquen pasar por el Golfo de Omán o el Estrecho de Hormuz. El número de buques varados que mencionan las fuerzas estadounidenses, más de 1.500 de casi 90 países diferentes, da una idea de la escala del problema logístico que ya se está generando. Esos buques llevan cargamentos. Esos cargamentos tienen compradores que los esperan. Y los retrasos y las incertidumbres tienen costos que alguien tiene que asumir, ya sea el vendedor, el comprador, el transportista o todos ellos en proporciones que se negocian en cada contrato individual. Las compañías de seguros marítimos han respondido de manera predecible a este entorno. Las primas para buques que operan en la zona de alto riesgo, una categoría que ahora incluye grandes porciones del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán, han subido de manera significativa. En algunos casos, las aseguradoras han añadido cláusulas especiales que excluyen determinados tipos de incidentes o que requieren notificaciones previas antes de que un buque entre en ciertas zonas. Todo esto añade costos a cada operación comercial que involucra esa región, y esos costos terminan siendo absorbidos de una manera u otra por los consumidores finales de los productos que esos buques transportan. La operación de abordaje del MT Celestial Sea merece una reflexión adicional porque ilustra otro aspecto importante de lo que está ocurriendo.
El abordaje de un buque en aguas internacionales es una operación que en circunstancias normales requiere una justificación legal muy específica. El derecho internacional del mar establece condiciones muy precisas bajo las cuales un Estado puede detener e inspeccionar una embarcación de otro Estado en aguas internacionales, y esas condiciones son bastante restrictivas. El hecho de que Estados Unidos haya llevado a cabo múltiples abordajes de este tipo en el marco del bloqueo iraní sugiere que Washington está operando bajo una interpretación del derecho internacional que no todos los países comparten y que varios gobiernos han criticado en términos más o menos explícitos. China, que importa enormes cantidades de petróleo del Golfo Pérsico, ha expresado su preocupación por la situación. Pekín tiene intereses directos y muy concretos en que el tránsito por el estrecho de Hormuz se mantenga fluido, y cualquier perturbación significativa de ese tránsito tiene consecuencias económicas reales para la economía china. Al mismo tiempo, China ha mantenido una relación relativamente cercana con Irán en los últimos años, que incluye acuerdos de cooperación económica y energética de largo plazo. Esto coloca a Beijing en una posición incómoda. Tiene intereses en que la situación se resuelva, pero no necesariamente en que se resuelva de la manera que Washington prefiere. Los países del Golfo Pérsico observan la situación con una mezcla de preocupación e interés propio. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que también exportan petróleo a través del estrecho de Hormuz, tienen razones obvias para querer que esa ruta permanezca abierta y funcional. Pero también tienen sus propias relaciones con Irán, que han evolucionado de manera notable en los últimos años, y sus propios cálculos sobre cómo posicionarse en un conflicto que involucra a dos potencias con las que ambos mantienen relaciones importantes. El hecho de que varios países del Golfo hayan negado tener conocimiento de supuestos planes de ataque estadounidenses, después de que Trump mencionara que aliados del Golfo le habían pedido posponer una acción militar mayor, sugiere que la coordinación entre Washington y sus socios regionales no es tan fluida ni tan alineada como a veces se presenta. El anuncio de Trump sobre la postergación de lo que describió como un ataque muy importante contra Irán añade otra dimensión al análisis. Si la descripción de Trump es precisa, significa que Estados Unidos estuvo considerando activamente una acción militar de mayor escala en un momento en que técnicamente existe un alto al fuego mediado por Pakistán. Esa posibilidad, aunque no se materializó en ese momento, dice mucho sobre el nivel real de tensión que existe detrás de las declaraciones públicas y las negociaciones formales. Y también explica por qué actores regionales e internacionales están tan nerviosos. Si la brecha entre un alto al fuego frágil y una acción militar de gran escala es tan pequeña, el margen de error es mínimo. La estrategia iraní en este contexto parece estar orientada a demostrar que tiene capacidad y voluntad de imponer costos a quienes intenten forzar una resolución en sus términos. Las imágenes del drone impactando contra el petrolero, difundidas por la Guardia Revolucionaria, no son simplemente un registro de un incidente operacional. Son un mensaje político deliberado, diseñado para audiencias múltiples, para la población iraní, para los países de la región, para los operadores de la industria marítima global y para Washington. El mensaje es que Irán no solo habla de su capacidad de influir sobre el tránsito en el estrecho, la ejerce activamente. Esta dinámica de acciones y mensajes paralelos es característica de lo que los analistas de seguridad llaman disuasión en escenarios de tensión sostenida. Cada parte intenta demostrar que tiene capacidad y determinación para imponer costos a la otra, sin cruzar el umbral que desencadenaría una escalada que ninguna de las dos quiere realmente. El problema con esta dinámica es que depende de que ambas partes mantengan lecturas precisas y compartidas sobre dónde está ese umbral. Y en un entorno de alta tensión, con múltiples actores involucrados, con incidentes que ocurren en tiempo real y que generan presiones políticas inmediatas para responder, el riesgo de que alguien cometa un error de cálculo es real y no trivial. La comunidad internacional que observa esta situación desde fuera tiene pocas palancas directas para influir en su desarrollo. Las instituciones multilaterales como las Naciones Unidas pueden emitir declaraciones y proponer mecanismos de mediación, pero su capacidad de intervención efectiva en un conflicto que involucra a una potencia del tamaño de Estados Unidos es limitada.
Los países que tienen relaciones con ambas partes, como China, Rusia, los países europeos que mantienen contactos con Irán o potencias regionales como Turquía y Qatar, pueden intentar ejercer algún tipo de influencia moderadora, pero sus propios intereses y sus propias limitaciones restringen ese papel. Lo que queda claro después de analizar todos estos elementos es que la confrontación marítima en el Golfo no es un episodio aislado ni una situación que vaya a resolverse de manera rápida o sencilla. Es la expresión más visible y más operacionalmente concreta de una disputa más amplia que involucra el programa nuclear iraní, el futuro de las sanciones económicas, el control sobre rutas energéticas críticas y las ambiciones estratégicas de múltiples potencias en una región de enorme importancia global. Cada nuevo incidente, cada buque inutilizado, cada abordaje documentado, cada imagen de drone difundida por las autoridades iraníes añade un elemento más a una ecuación que ya es extremadamente compleja. Y cada uno de esos elementos tiene el potencial de ser el factor que empuje la situación más allá del punto en que pueda manejarse sin consecuencias mucho más amplias. El mundo tiene una relación de dependencia con esa franja de agua de apenas 40 kilómetros que pocas veces se hace tan visible como en momentos como este. Lo que ocurra en el estrecho de Hormuz en las próximas semanas importa para las familias que pagan la factura del gas en Europa, para las fábricas que necesitan insumos en Asia, para los países en desarrollo que importan alimentos y combustibles con márgenes presupuestarios muy ajustados y para economías de todos los tamaños que operan en un sistema global de comercio que da por sentado el libre flujo de mercancías por las principales rutas marítimas del mundo. Ese es exactamente el tipo de interdependencia que hace que situaciones como esta sean tan difíciles de manejar y tan importantes de entender. No hay espectadores en este escenario, solo actores con distintos niveles de influencia y distintos grados de exposición a las consecuencias de lo que ocurra.